Buenas tardes tengan todos y todas ustedes, a quienes siguen el programa Presentaciones Editoriales en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2022 en su edición 33. Estamos por iniciar la presentación del libro Dinámica y Desarrollo de la Población Olmeca de San Lorenzo, de la autoría de Ann Cyphers y una servidora, Virginia Arieta. Esta obra fue editada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en septiembre de 2020. Agradecemos el espacio que se le ha dado a esta publicación en el marco de esta importante feria internacional, pues el INAH fue quien le otorgó el premio Alfonso Caso en la categoría de investigación área de arqueología en enero de este mismo año, así que nos sentimos honradas en ocupar un espacio en este programa. Dinámica y desarrollo de la población olmeca de San Lorenzo tiene sus inicios en 2005 y es el resultado del trabajo colaborativo y un subproyecto de investigación interdisciplinario enfocado en la población. En la sociedad olmeca de la primera capital de Mesoamérica, que por muchos años y como parte de la historia de la disciplina, estuvo opacada u oculta detrás de los grandes monumentos. Esta obra, como parte del proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán, que dirige Ann Cyphers, versa sobre las explicaciones e implicaciones que rodean un número de habitantes, su distribución y densidad poblacional, la organización espacial a nivel intrasitio y desde la esfera doméstica, pero con alcances globales para quienes nos dedicamos a la investigación. Los lectores encontrarán arqueología, arquitectura, demografía, etnografía, etnoarqueología, uso de tecnologías para el análisis, urbanismo y la historia poblacional del sitio más grande y poblado de Mesoamérica hasta ahora conocido, del Preclásico inferior desde su inicio en 1800 a.C. hasta el principio de su decadencia en el 1000 a.C. Para hablarnos de su contenido y estructura, pero sobre todo para escuchar la opinión e impresiones de destacados especialistas, me complace presentar a quienes me acompañan el día de hoy. En primer lugar, le daré la palabra a la doctora Stacy Simons. Ella es doctora en antropología mesoamericana, arqueóloga, investigadora y autora y educadora en el campo de la arqueología. Especializada en las culturas olmeca y maya, con mayor énfasis en los estudios de patrón de asentamiento y desarrollo poblacional. Tiene experiencia paralela en liderazgo, creación y planificación estratégica para instituciones culturales visionarias y programas innovadores de educación multicultural para museos y otras instituciones. La doctora Simons se ha desempeñado como presidenta del patronato del Museo Nacional de Antropología desde 2015 hasta el día de hoy y ha sido miembro del patronato desde el 2008. Como presidenta, Stacy Simons coordina y ejecuta proyectos de desarrollo para el museo, junto con el director y las instancias gubernamentales. Propone y desarrolla relaciones públicas y corporativas para el museo. La doctora Simons es miembro del proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán bajo la dirección de la doctora Ann Cyphers desde la UNAM. Se desempeña también como asesora de Partners in the Hills en México y como miembro del patronato de Groton School en Massachusetts, Estados Unidos. Doctora Simon, le damos la bienvenida y la palabra. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder presentar esta obra, que es la más reciente de una larga lista de publicaciones y exposiciones del proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán. Es la 12ª en la serie, que es una serie que sigue creciendo. Yo creo que hay 4 libros más en el tintero para estar publicados en los próximos 12 meses. Este ambicioso proyecto del libro Dinámica y Desarrollo de la Población Olmeca de San Lorenzo empezó con el propósito de obtener de manera sistemática la información necesaria para documentar la evolución cultural de este primer centro regional mesoamericano. Reconsiderando los trabajos revolucionarios de Matthew Sterling y Michael Coe, su directora Ann Cyphers diseñó el proyecto para obtener evidencias concretas para evaluar objetivamente las propuestas actuales y las de antaño que tratan de explicar el fenómeno olmeca y su papel en la evolución cultural mesoamericana. Uno de los temas fundamentales en poder entender la evolución de una cultura es el desarrollo de su población, tanto en tiempo como a través del espacio. Los trabajos publicados por el Proyecto Arqueológico San Lorenzo empezaron con su estudio de asentamiento,
el primero de su índole en la región y para la cultura olmeca. Con ello, se pudo empezar a definir la distribución y la densidad de la población, factores determinantes y característicos emblemáticos de su estructura social, económica, administrativa y política. Estos estudios, al mismo tiempo, nos ayudan a entender cómo la población aprovechó de su medio ambiente para poder llegar a su máximo nivel de expresión. Un proyecto como el de San Lorenzo combina estudios regionales con estudios más precisos sobre aspectos concretos, como son la cerámica, lítica, obra escultórica, la producción artesanal y agrícola y de sustancia, para poder llegar a una imagen más detallada de la sociedad. Pero siempre tenemos que regresar a la base, el asentamiento y la población. Hace ya casi 3 décadas, nuestros reconocimientos regionales en superficie fueron una parte integral del diseño global del proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlan. Lograron trazar las tendencias en el desarrollo de las poblaciones regionales, así como importantes estimaciones poblacionales de San Lorenzo y sus alrededores. Sin embargo, tuvieron la desventaja que la cubierta vegetal de la región ocultaba los restos, haciendo difícil su registro y su conteo. Nuestros estudios del patrón de asentamiento abarcaron un área de aproximadamente 800 kilómetros cuadrados y obtuvieron una cobertura total, pero faltaba un mejor entendimiento de la densidad de la población a nivel de sitio para tener un mejor acercamiento al desarrollo sociocultural olmeca. No obstante, pudimos proporcionar cálculos preliminares que posteriormente se pusieron a prueba con otras técnicas y métodos de investigación. Dimos un primer paso, pero siempre fuimos limitados en gran medida por el hecho de que en la zona de San Lorenzo, a menudo los áreas con máxima ocupación no evidencian material en superficie. Al mismo tiempo, las ocupaciones olmecas, las más importantes y sustanciales de la región, se encuentran siempre a gran profundidad. ¿Cómo adelantar? Una solución se reportó en la obra publicada en 2014, Atlas Digital de la Zona Arqueológica de San Lorenzo, Veracruz, el muestreo sistemático mediante pruebas con barreno. Aunque el uso de pruebas de barreno no es nuevo, generalmente se limita a pocas muestras. Aquí, Cyphers y sus colaboradores las aplicaron a gran escala en San Lorenzo para obtener un extenso cuerpo de datos representativos de todos los sectores del sitio. En efecto, consiste en un estudio de patrón de asentamiento muy particular que logra obtener datos que no se pueden conseguir con técnicas tradicionales de la arqueología de superficie y, por ende, conducen a nuevas perspectivas sobre la naturaleza del asentamiento y su población. Dinámica y desarrollo de la población olmeca de San Lorenzo es el fruto de la oportuna colaboración de Arrieta y Cyphers, que a partir de la evaluación e interpretación de una enorme cantidad de datos empíricos, produjo un análisis demográfico novedoso, que se basa en las características de las viviendas, como son el tipo de piso, el tamaño y la distribución en el sitio en cada periodo temporal. Como dicen los autores, la antigua demografía olmeca quedó oculta a los arqueólogos hasta que emprendieron reconocimientos sistemáticos e intensivos a nivel regional. Sabemos que la densidad poblacional se relaciona con el patrón de asentamiento, pero en el caso de los olmecas, la naturaleza de las condiciones en campo hacen indispensables datos adicionales del subsuelo. Cyphers y Arrieta nos analizan los resultados de 2.602 pruebas de barreno con 1.099 superficies habitacionales identificados. Combinan el fruto de datos de superficie con excavaciones intensivas a través del sitio para detallar el significado de estas pruebas. Así, logran estimar de manera confiable el tamaño, la distribución y la población de la capital olmeca. Pero eso no es todo. Las pruebas lograron enseñar una obra a gran escala
que empezó desde los inicios de la ocupación en el sitio hacia la fase chicharras, no más tarde como anteriormente pensado. Desde 1800, antes de la Guerra Común, los habitantes de la zona empezaron a nivelar y rellenar la meseta para hacer de la meseta una montaña sagrada. Esta obra llegó a rebasar los 700 hectáreas. Hoy pensamos que hasta llegó a los 800, creando una capital regional que no solo simulaba la cosmogonía con su forma, pero también albergaba una población de hasta 12,000 personas en su apogeo, sobre numerosas terrazas extendiéndose del centro en la cima de la meseta. Vemos así una ocupación creciente, continua y organizada desde los inicios de la ocupación olmeca hasta su decadencia por el 900 antes de la Guerra Común. Los resultados de su análisis, presentados y ponderados a detalles con las reflexiones sobre el camino seguido, revelan interesantes aspectos de la cambiante naturaleza de la población olmeca, vistos a través de los restos de las viviendas. A su vez, la visión diacrónica confiable de las tendencias demográficas en San Lorenzo, desde su fundación, permite poner a prueba las hipótesis sobre el desarrollo de San Lorenzo. Ahora, claramente iniciado in situ, no impuesto o inmigrado, y con un amplio y detallado entendimiento del medio ambiente bondadoso, pero complicado, que es la baja cuenca del Coatzacoalcos. Este libro es sin duda una referencia indispensable para mejorar y alzar los estudios demográficos en todos contextos arqueológicos, no solo en la zona olmeca o en Mesoamérica, pero a través del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me parece muy pertinente los comentarios que hacen en torno a cómo ubicamos la obra dentro de toda esta serie de publicaciones e investigaciones que han derivado del proyecto arqueológico San Lorenzo y ver cómo se relaciona una con otra de manera muy estrecha y que cuentan una historia de la gran complejidad que tenemos con los olmecas de San Lorenzo. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Henry Noel Bernard Medina. Él tiene el doctorado en Arqueología, Etnología y Prehistoria por la Universidad de París, Panteón Sorbonne, Francia, con la tesis titulada Los hombres de Jade, análisis tecnoestilístico de la escultura portátil olmeca. Es maestro en Arqueología precolombina por la misma universidad y licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Veracruzana. Ha trabajado en diversos sitios arqueológicos en México, pero principalmente por sus intereses en el estado de Veracruz. Uno de ellos fue el proyecto arqueológico Arroyo Pesquero en 2012. Su trabajo se ha enfocado en las técnicas de manufactura, estilo y composición de la escultura portátil en piedra de estilo olmeca. Ha participado en el Laboratorio de Lapidaria del Templo Mayor y en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha realizado estudios de artefactos que se encuentran en diferentes acervos de colecciones públicas de México y de Europa. Cuenta con varias publicaciones. La última se titula Nuevas aproximaciones del uso de la jadeíta en el formativo mesoamericano, identificando la escultura portátil olmeca en la costa del Golfo. El doctor Bernard fue director del Museo de Antropología de Jalapa de la Universidad Veracruzana y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Análisis Arqueométricos del mismo museo, donde realiza nuevos estudios de las colecciones que resguarda este complejo cultural. Doctor, buenas tardes. Le daremos la palabra. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación y al igual que la doctora Simons, pues es un honor presentar y aportar un poco mis observaciones sobre este gran trabajo que, como bien habías dicho, pues es el Premio Alfonso Caso a la mejor investigación arqueológica de la pasada convocatoria. Es un libro que nos permite observar varios aspectos de la población que se desarrolló en San Lorenzo durante 800 años, como bien lo habías comentado. Nada más es un trabajo sobre la población y su dinámica. Se habla de temas de etnografía, en arqueología,
de urbanismo, ¿no? O sea, hay muchos temas que abordan para llegar al gran trabajo que, como también nos ha comentado la doctora Simons, pues llevan muchos años, ¿no? Es una obra, es un resultado de un trabajo, de un gran trabajo de muchos años. Como bien lo resume la doctora Seifers en su prólogo, la cual me parece que es una de las mejores plumas del medio y de la disciplina, este libro es una documentación exhaustiva de una investigación innovadora que permite proponer las estimaciones más confiables hasta ahora obtenidas del tamaño y la densidad de la población de San Lorenzo a lo largo de su ocupación preclásica. Como nos tiene ya acostumbrados la doctora Seifer y también la doctora Arieta, encontramos un alto nivel de claridad, rigor científico y contextualización en todos sus capítulos. La explicación de las metodologías empleadas lo convierte en un texto obligado no solamente por los interesados en la región olmeca, como lo dice la doctora Simons, sino por cualquier investigador que quiera abordar el tema sobre estimaciones del tamaño y la densidad de las poblaciones antiguas, no nada más en Mesoamérica, sino en el mundo. Encontramos gran cantidad de información relevante en cada uno de sus capítulos. El objetivo principal, como lo mencionan las autoras, gira en el esclarecimiento vertical de la primera capital olmeca. Para ello manejaron 4 dimensiones: la ubicación en el espacio X, Y, Z y el alcance temporal. Logran establecerlo con técnicas de la arqueología tradicional, enriquecidas y complementadas con otras relativamente poco usadas dentro de esta disciplina, como bien lo comentó la doctora Simons. Las pruebas de barreno se han utilizado en la arqueología, pero no en esta gran escala que se utiliza para estas interpretaciones que nos dan y los datos que nos arrojan sus exploraciones. El resultado que nos dan al final es un panorama de cómo fue el poblamiento en distintas etapas de la ocupación preclásica de San Lorenzo. El capítulo 1, Los Olmecas de San Lorenzo, nos lleva por un viaje muy conciso sobre las primeras investigaciones desarrolladas en el sitio hasta los últimos datos recabados en los más recientes trabajos, principalmente en los trabajos realizados por el proyecto dirigido por la doctora Seifert. Disculpen. Delimitando en este primer capítulo, resumen las secuencias constructivas globales del sitio, ¿no? La primera, entre 1800 al 1400 antes de Cristo, la etapa que denominan arenas. La segunda, 1400 al 1200 antes de Cristo, etapa terrazas. La tercera y última, que abarca de 1200 al 1000 antes de Cristo, etapa o barro amarillo veteado. Encontramos descripciones de los tipos de viviendas observadas en el sitio, donde nos dan observaciones sumamente interesantes, como que los pisos repellados con arenas pigmentadas, con hematita roja, corresponden a lugares de alto estatus y que se encuentran en todas las etapas estudiadas. Todo esto acompañado con imágenes, fotos de excavación y mapas que permiten comprender y dar claridad a lo expresado en el texto. El capítulo 2, Distribución, Densidad y Desarrollo Poblacional, inicia con una exposición clara de diversos modelos utilizados en la arqueología para comprender la distribución, la manera que se dispone la población sobre un área determinada, y la densidad, la medida de concentración de estas poblaciones. Esto observado en un marco temporal para poder interpretar el desarrollo de su organización. De nuevo, encontramos claramente la contextualización del estudio dentro de diversos trabajos realizados anteriormente por otras regiones y periodos, estableciendo el que implementarán las autoras en esta investigación. El capítulo 3, Tendencias modernas en la isla de San Lorenzo. Aquí realizan una aproximación etnográfica para comprender cómo utiliza el espacio la población actual de San Lorenzo. Muy interesante capítulo para entender la respuesta actual del poblamiento de la región. Anteriormente ya las autoras nos habían establecido y advertido que el análisis espacial de las poblaciones empíricas en comparación con poblaciones reales debe ser cuidadoso,
Y la explicación de ello, pues tendrán que leer el libro porque finalmente está muy claro y es parte de la contextualización que nos dan y que es importante entender para sus interpretaciones. El capítulo 4, recolección y evaluación de datos arqueológicos, son fotos, con fotos excepcionales y texto que nos dan una cuenta del enorme trabajo, como bien lo platicó la doctora Simons, realizado para obtener los datos. No es un trabajo que haya iniciado hace 2 años, o sea, son muchos años de proyecto de la doctora Ann Seifert que están reflejados en este libro, ¿no? Y en este capítulo se observa también las pruebas de barreno, las fotografías, da cuenta realmente de este enorme trabajo que se ha venido realizando. El capítulo 5, análisis espacial y temporal, da cuenta de cómo los sistemas de información geográficos se utilizan para la interpretación de los datos de la misma manera clara y contextualizada que nos tienen acostumbrados en los anteriores capítulos. Aquí igual expone el análisis que realizarán y cómo van a llegar a sus estimaciones e interpretaciones a través de los sistemas de información geográficos. El capítulo 6, 7 y 8 nos entregan los datos recabados en cada una de las etapas mencionadas anteriormente, con mucha información que puede ser revisada por los interesados en la materia. Aquí encontramos realmente los datos que les van a dar a las autoras los elementos para sus interpretaciones. Y es una gran cantidad de datos que es como el corpus realmente del libro, ¿no? El capítulo 9, dinámica y desarrollo, es la exposición clara del gran trabajo realizado, es el resultado final. Nos comentan cómo el sitio de San Lorenzo había sido subestimado y se pensaba que había llegado hasta 53 hectáreas, y como bien nos dice la doctora Simons, aquí en el libro se refleja arriba de 700 hectáreas, casi llegando a las 800 hectáreas de ocupación. Habla también de las limitaciones del estudio, lo cual me parece loable y honesto, pero con el carácter de las evidencias encontradas, les permite hacer distinciones precisas en cuanto al tipo de vivienda doméstica, y es un estudio que abarca una temporalidad muy grande, enorme desde mi punto de vista. Son 8 siglos de aquí de trabajo, de exposición del desarrollo de San Lorenzo. Es una excelente exposición de los resultados obtenidos en este capítulo, con interpretaciones contundentes, que ya nos tiene acostumbrados la doctora Seifert y la doctora Arieta también. En lo particular y personal, me permitieron viajar hacia el pasado y observar realmente el desarrollo de los Olmecas de San Lorenzo. De nuevo, muchas felicidades. Gracias por compartir sus resultados de manera espléndida. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por los comentarios. Les agradecemos la lectura, por supuesto, los comentarios que se han vertido sobre el libro. Valoramos muchísimo la opinión de los dos. La doctora Simons pues es parte del proyecto y es esta visión interna y desde adentro que conoce todo el proceso desde que antes surgiera la idea tan solo de que hoy deriva en este libro. Y bueno, también esta perspectiva del doctor Henry como especialista de la cultura olmeca, lo valoramos muchísimo. Bueno, también a nombre de la doctora Seifert, pues les doy las gracias también a la Feria Internacional del INA por este espacio. En lo personal, también le extiendo toda mi gratitud a la doctora Ann Seifert por su confianza, lealtad y la generosidad de compartirme su amplio conocimiento y, por supuesto, información, datos, práctica tan importante en este sitio. Solo me gustaría para concluir tomar 2 puntos que creo que resumen muy bien ya las participaciones de la doctora Simons y el doctor Henry. Este libro, como se mencionó, encierra un proceso de ya 15 años a su publicación y que, bueno, hay que decir, aún no concluye. Como parte de todo el proceso de investigación, pues se generaron muchas más preguntas que tenemos que responder.
Representa en primer lugar, ya como se mencionó, un trabajo colaborativo, no solo entre las autoras del libro, sino de todo el proyecto arqueológico San Lorenzo y mucho más allá, para la adquisición de datos, pero también para su integración como parte de esta serie de resultados de más de 3 décadas de investigación. Esta obra, una vez que la lean, y de verdad espero que lo hagan, adquiere mucho más sentido cuando se relaciona con otras obras del proyecto. Asentamiento prehispánico de San Lorenzo, ya mencionó la doctora Simons del Atlas Digital, retos y riesgos de la vida olmeca, transporte y producción artesanal. Van a ver cómo es un hilo conductor en este tejido tan complejo, y ya también lo mencionaron, las que vienen en camino y se están cocinando y ya están en prensa, que también nos muestran muchísimos datos e información importante. Recientemente está también publicado el libro del Palacio Rojo de San Lorenzo, que también involucra muchos de los temas que encontrarán en este libro. Se utilizan diferentes metodologías de análisis que llevan diferentes planteamientos y objetivos, pero al final una a la otra se nutre y de alguna manera se ponen a prueba, y eso es parte también importante, no solo de lo que ha hecho el proyecto a lo largo de tantos años, sino ponerse a prueba a sí mismo, sino es la única manera de generar investigación y de generar resultados. El segundo punto que me gustaría mencionar es sobre la metodología o las técnicas que se utilizaron. 3 décadas para acá, pues la incorporación de las tecnologías en la investigación arqueológica y sus resultados, pues ha sido por mucho superior. La información que conocemos hoy en día en la última década ha sido superior a la que conocemos en el primer 50 años del siglo pasado. Cuando se inició en esta investigación no existían los LIDAR, los drones apenas estaban en uso, no se habían implementado por lo menos para labor arqueológica, y bueno, apenas estaban empezando los sistemas de información geográfica que tuvimos que involucrarnos de lleno desde el principio y aprender desde cero, pero bueno, se convirtió en parte de nuestra metodología principal y una de las herramientas de vanguardia para ese momento. Ahorita ya quizá no son tan novedosas, sino más bien necesarias para explicar varias cosas. Pero también nos enseñaron a observar las peculiaridades del sitio, ¿no? No cualquier tecnología, por muy novedosa que sea, San Lorenzo siempre lo va a poner a prueba. Y tenemos que ver si realmente se aplica o no, o utilizar la tecnología o las técnicas tradicionales que tenemos, como la excavación, que nunca va a fallar. Y es el caso también de las pruebas de barreno. El inicio de este trabajo se llevó en el marco de un programa muy ambicioso de estratigrafía, como ya lo mencionó la doctora Simons y el doctor Henry, la técnica de pruebas de barreno. Si bien es cierto, no había sido utilizada por otros arqueólogos de la costa del Golfo, era la primera vez que se efectuaba de manera sistemática, a gran escala, con la intención de cubrir del sitio horizontal y verticalmente. La importancia y implicaciones de los resultados son importantes, inclusive lo decimos al final, cambiaron y nos sorprendieron a nosotras mismas las ideas que teníamos sobre San Lorenzo. Adquiere trascendencia cuando se conjuga con otras investigaciones del proyecto y tiene un impacto mayor cuando vemos que es un recurso sólido para explicar el fenómeno del surgimiento de las urbes en Mesoamérica y el mundo. Entonces, finalmente, no solo queda más que invitar al público a que adquiera la obra, por supuesto que la lea, por supuesto que se desarrollen y que surjan de ahí comentarios críticos y el debate y la discusión que esperamos que se genere a nivel académico, pero sobre todo que la gente conozca mucho más sobre la majestuosa sociedad olmeca de San Lorenzo. Muchísimas gracias por su participación, doctores, doctora Simons, doctor Henry. Les agradecemos mucho y valoramos su tiempo. Esperamos que sigan disfrutando la feria del libro de Lina y nos saludamos pronto. Muchísimas gracias. Gobierno de México.
Gobierno de México.